Hola, bienvenidos. Como uno más de los temas que estamos tocando durante la celebración de los 50 años de Internet, ahora toca tratar acerca de las redes avanzadas, las cuales partieron después de la liberación del Internet comercial en 1995. Bien, en este caso voy a dejarles eh, un poco acerca de los proyectos en los que he estado involucrado. En esta ocasión, entonces, dentro de las áreas de transferencia tecnológica que tocamos, voy a hablar acerca de Internet y las redes avanzadas. Bien, en una sesión anterior estuvimos platicando un poco acerca de esa transición que tuvimos cuando nacen en este caso, la conmutación de paquetes, las redes de datos, desde ARPANET hasta la Internet comercial. ¿Qué es lo que estuvimos revisando? En esos 25 años, a partir de diciembre de 1969, teníamos esta red, la ARPANET, que duró aproximadamente 20 años hasta que en abril de 1990 se desconectó. En el periodo de 1980, 81, 85, los centros de cómputo en los Estados Unidos trataron de tener su propia red con su propia infraestructura de tipo distribuido. A esta red se le llamó Computer Sciences Network, y una vez que se vio que la red funcionaba de maravilla, se extendió a todas las carreras, centros de investigación públicos y privados, y nació la National Science Foundation Network, lo que en realidad conocemos como la base de backbone fundacional dentro de los Estados Unidos, como la Internet, la cual al interconectarse con el resto de las redes del resto del mundo en Asia, África, Europa, Latinoamérica, Canadá, se convirtió en lo que llamamos la Internet comercial, bajo un proceso de 25 años. Tal fue el desarrollo, pasamos de ARPANET a las arquitecturas y las computadoras PCs, las arquitecturas cliente-servidor, de ahí vimos a las portátiles nacer fuertemente y la virtualización web, hasta que a partir del año 2000 empezó a levantar eh, esta otra cuarta ola de la computación a la que llamamos cloud computing. Bueno, en el año 2000 también este tipo de tecnología, Internet, tuvo su primera gran burbuja y su primera gran crisis, la crisis de las empresas.com. Bien, este tema lo trato precisamente en otro video en el que platico un poco acerca de las burbujas y finalmente de esta burbuja tecnológica.com. La pueden buscar también como la primera gran burbuja de la Internet. Y la primera porque, bueno, hace poco estuvimos muy expuestos a una segunda. Seguramente en un video posterior trataremos esta. Claro que al final se ve opacada por el efecto de la pandemia de coronavirus en este 2020. Bien, pasamos entonces a este otro tema, las redes avanzadas. Una vez que estas redes de datos llegan a su máximo de madurez alrededor de 1995, y el gobierno de los Estados Unidos libera el control para que las compañías ISP, los Internet Service Provider, hagan su tarea. Entonces, la pregunta es, wow, recuerden, antes toda este ARPANET, CSNet, NSFNet y lo que llamamos Internet uno hasta que es completa y oficialmente comercial, era un experimento. Entonces, si la pregunta es, ¿dónde jugarán los niños? ¿Dónde vamos a hacer los experimentos? Bien, recuerden, venía un modelo de control de red, TCP/IP, estas direcciones, son IPv4, y el punto es, caray, va a llegar el día en el que Internet se sature y entonces necesitamos IPv6. Bueno, estamos cumpliendo con esas expectativas de investigación y desarrollo. ¿Cuáles son los proyectos que en realidad le importan a la gente? Bueno, si recordamos la pirámide de Maslow, ese modelo motivacional, por ahí de la década de los 70 y hubo, recuerdan, algunos mejoras respecto de este modelo que era netamente cognitivo. Empezaba con las necesidades fisiológicas, la de seguridad, la de autoestima, el de pertenencia, el amor, y después llegamos de estas necesidades de deficiencia a las necesidades de crecimiento. De modo tal que ya más adelante se cubren las necesidades cognitivas, las de autoactualización y finalmente para el 1987 las necesidades de trascendencia. Entonces podemos decir, alguien busca
como máxima aspiración la felicidad. Sí, pero después de que eres feliz todo el tiempo, ¿qué buscas? La trascendencia. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y bien, en este caso, dentro del tema de trascendencia, lo que buscamos es ayudar a los demás. Hay algunos proyectos, GIANT es la red avanzada europea, y pongo como ejemplos este tipo, los sistemas de telemedicina que se están buscando y que, vaya, incluso con esta pandemia, serán impulsados en términos de telemedicina bajo esta necesidad. Otro punto interesante, al menos Reino Unido tiene por ahí de este 2019, ya tenía un problema grave, ¿no? Que es el que estamos viendo en los Estados Unidos y en México. En este caso, el Reino Unido tiene más o menos el 25% de sus niños con obesidad. Y bueno, estamos viendo que en el caso de México, en gran golpe, junto con los Estados Unidos, está el tema de la hipertensión, gente con hipertensión. Normalmente toda la gente obesa tiene algo de hipertensión, diabetes, los tres causas de comorbilidad que estamos viendo con coronavirus. Entonces, este es un problema también global que está tratando de ser atendido. Bueno, otro punto interesante, las enfermedades neurodegenerativas y el Alzheimer. En Europa salen sí, determinados proyectos como las Neurogrids, ¿no? Para habilitar estudios de enfermedades neurodegenerativas. ¿Y cuál es la gran preocupación? En el mundo se calcula ya que para principios del 2020 tenemos más de 35 millones de pacientes con algún tipo de demencia o Alzheimer, y se espera que en 20 años se duplique esta cifra. De modo que es importante, todos los países interesados en esta problemática han ido invirtiendo. En el caso de Estados Unidos, generaron una iniciativa con base en neuroimagen. En este caso estamos viendo, pueden consultar más datos en ADNI, LONI, USC Edu, y en este caso esta iniciativa trata precisamente imágenes del cerebro normal, las que vemos en el recuadro inferior derecho, y aquellos que ya tienen la enfermedad de Alzheimer. Bueno, estamos hablando de muchos datos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Canadá? Canadá lanzó su estrategia de investigación en el cerebro. ¿Por qué? Porque uno de cada tres canadienses estaba teniendo ya algún tipo de desorden, enfermedad en su vida. ¿Y cuánto le está costando esto? 61 mil millones de dólares, cuando para 2019 el Producto Interno Bruto conseguido por Canadá era de más de 1 millón de millones. De modo que esta cantidad de 61 mil millones es verdaderamente considerable, y además iba creciendo. De modo que pueden encontrar más información en este https Canadian Brain Canadá. Bien, estamos hablando, ya lo habíamos comentado en términos de las burbujas, ¿no? La primera gran burbuja tecnológica en el año 2000, después tenemos otras burbujas, la hipotecaria, pero también venía raspada la tecnológica 2008, aquellas empresas tecnológicas que no cayeron en 2008-2009, o perdón, que no habían caído en el año 2000, después de esta burbuja que se reventó, quedaron muy debilitadas y algunas de ellas desaparecieron en 2008-2009. ¿Qué sucede ahora que tenemos este efecto? La burbuja se seguía calentando un poco a partir de 2015, no tan grande, pero ya teníamos problemas entre 2017 y 2008, 2017-2018, antes de que empezara esta guerra comercial entre las empresas tecnológicas chinas y de Estados Unidos, y que después se convirtió también en una guerra comercial y multidimensional y asimétrica en todos lados. Bueno, de modo que para diciembre de 2017 se unen todas las iniciativas mundiales, principalmente estas que estamos comentando, las europeas, estadounidenses, canadienses, asiáticas, en lo que llamamos la Declaración para crear una iniciativa del cerebro internacional, donde básicamente lo que se hace es esta neurociencia colaborativa en la que se conjunta la neurociencia con la inteligencia artificial, pero también está impulsada por una crisis económica que ya se venía dando a partir del año 2015, sobre todo con este tipo de empresas tecnológicas y los recursos, el funding. Ya vemos ese gran calentamiento en ese 2017, y esto también nos lleva, las crisis siempre nos llevan a cambiar nuestra actitud y colaborar de mejor manera. Y ahora que ya tenemos la pandemia de coronavirus, todavía más. Bueno, otro de los puntos interesantes en términos de esas necesidades, y ahora voy al punto de las redes avanzadas, porque es importante tratar las redes avanzadas. Vean la cantidad de información que se está generando y la cantidad de colaboración internacional que se debe estar generando.
tremenda. En este caso, hablamos de un proyecto ARES, que es el Advanced Networking for EU Genomic, en este caso Research. En este caso, lo que se trata es, bueno, de un paciente, tomamos su ADN, toda la información, y con esto podemos dar un servicio. Y así como en términos tecnológicos para la computación tenemos en cloud computing, la computación en la nube, eh, la infraestructura como un servicio, plataforma como un servicio, y en este caso el software como un servicio. Vean, tenemos esto como que Genomic as a Service, o sea, la genómica como un servicio para poder proveer a los pacientes este tipo de información. Bueno, estamos hablando de muchísima información, ¿cierto? Bueno, otro caso interesante es la colaboración internacional que se da, por ejemplo, para el proyecto del CERN en Europa, en el que participan más de 3.000 científicos e ingenieros de más de 175 instituciones y 38 países, con el proyecto estrella, que es el Gran Colisionador de Hadrones, para buscar lo que llamamos la partícula de Dios. Se están generando, en este caso el detector Atlas, pueden considerar más información en la liga que les pongo, que es un sistema que se empezó a generar en 1992, que tiene 7 detectores gigantes que están generando más de 1 petabyte por año de información. En este caso, quien puede proveer esta información es GIANT, y desde GIANT, la red avanzada europea, se distribuye la información hacia el resto de las instituciones de investigación pública y privada e instituciones académicas en todo el mundo. Bueno, en el caso de Latinoamérica, uno de los países que más genera es Chile, información relacionada con los radiotelescopios. Esta información es vital, importante en todo el mundo, para todos los investigadores del planeta, y en este caso REUNA es la red eh, avanzada de Chile. Conecta universidades, centros de investigación, alrededor de 37 instituciones, y bueno, en un momento dado, si se cayera Chile, la propia Europa, Estados Unidos, le darían apoyo. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad interesante de radiotelescopios que provee información hacia el resto del mundo. Entonces, a ver, con todos estos proyectos que hemos planteado, medicina, alta investigación en radiotelescopios, el colisionador de hadrones, ¿será posible desarrollar todos estos proyectos en términos de colaboración internacional en la red comercial de Internet? No. Necesitas un alto ancho de banda con un backbone que esté conectando específicamente esta otra red. Una red completamente paralela que no es la red comercial, y esta es lo que tenemos como que las redes avanzadas, que son redes exclusivas en términos de academia, redes académicas y de investigación, claro, pública y privada, ¿no? En la mayoría de los países un poco más desarrollados existe esta, siempre la investigación la dirigen las empresas y no los gobiernos, como en el caso de los países menos desarrollados, y entonces se requiere de una infraestructura específica del orden de gigabits y con equipos también potentes de backbone. Bien, entonces, para cuando ya está totalmente integrado el país, les dejo, por ejemplo, esta red, esta backbone de la red avanzada de 2014, y podemos ver, por ejemplo, del lado izquierdo, GIANT es para Europa, en este caso, Canary es la red avanzada de Canadá, Internet 2 es la red avanzada de los Estados Unidos. En toda Latinoamérica tenemos 12 países que tienen sus redes avanzadas a través de consorcios, y cuando se junta toda Latinoamérica tenemos la red clara, el consorcio latinoamericano para redes avanzadas. En África se tienen 3 redes colocadas ahora como Africa Connect. Tenemos también la TAIN, una que conecta Asia-Pacífico, el APAN y en el resto del mundo. Bueno, estamos hablando de que ya un poquito más adelante, cómo queda la infraestructura del backbone de las redes avanzadas para 2018. Bueno, lo veo desde la perspectiva de América, por ejemplo, al norte otra vez Canarias, Internet 2 en los Estados Unidos, claro, en Latinoamérica, y vemos estas conexiones que son de alrededor de 100 gigabits por segundo, las que están en morado. De un lado nos conectamos con las redes avanzadas de Asia-Pacífico, el APAN, TAIN, y por el otro lado con Giant. Bueno, Nordnet es la red noruega, forma parte de Giant, pero también tiene un enlace hacia los Estados Unidos por esta, este aspecto histórico que ya habíamos comentado
desde el desarrollo en 1977 y la conectividad entre América y Europa en ese momento. Entonces, las redes avanzadas, cuando ya tuvieron una aplicación interesante desde 1998, empezaron por allí de 1 gigabit por segundo y ahora estamos en los 100 gigabits por segundo. Los crecimientos que ya se están dando son alrededor de 200 gigabits por segundo, 300, 400 y en términos de proyecto están los más avanzados buscando los 500 gigabits por segundo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Africa Connect en su versión 2, ¿no? Y a partir de enero de este 2020 inició el proyecto Africa Connect 3. Bueno, estas redes avanzadas, volvemos, están totalmente separadas, no hay una conectividad entre Internet 1 e Internet 2. Y este es el backbone o la red dorsal mundial de las redes avanzadas en el mundo. Vemos fundamentalmente el flujo entre Europa, Estados Unidos, y de ahí una conectividad con Canadá, y finalmente del otro lado también con Asia. Y algunos de los cables, ya saben, entre Estados Unidos, México, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Chile. Bueno, para el caso específico de Clara, les pongo el backbone del año 2016. Previo a esto, observen, tenemos backbones no tan fuertes como en Canadá, Estados Unidos y Europa, pero las conectividades más fuertes estaban alrededor de los 10 gigabits por segundo, fundamentalmente entre Brasil, Estados Unidos, Chile, Estados Unidos, bueno, y no se necesitaba una muy grande desde México, de modo que en un principio se tenía conectado a Giant desde América Latina, y a un cable submarino desde Brasil, pero hacia España. El proyecto se llamaba ALICE, como lo tenemos en la parte superior derecha, de América Latina interconectada con Europa, ¿no? Este nombre, ALICE, era el acrónimo, la versión 1.2, hasta que, bueno, España, como ustedes saben, entró en graves problemas, despedazándose pavorosamente, y bueno, empiezas a soltar algunos proyectos, ellos dejaron el cable y entonces los británicos dijeron, bueno, yo me quedo con él. Sin embargo, también viene para el año 2018 el grave problema del Brexit. Ya venía, ¿no? Ya tenía años y entonces ahora también despedazándose los británicos y lo primero que sueltan el cable, ¿quién se quedó con él? Los Estados Unidos. Entonces ahora estamos completamente conectados a través de los Estados Unidos para conectarnos con el resto de las redes avanzadas en el mundo, porque finalmente esto requiere de un soporte económico. Bueno, hasta el 2018 tuvimos todavía estas cuatro, ven el recuadro de la parte inferior izquierda, las redes avanzadas de los países latinoamericanos que tienen esta red 2, esta Internet 2. Perú, por desgracia, hasta 2018 estaba conectado y ahora estamos trabajando precisamente con algunos colegas para ver si podemos hacer una propuesta y que regrese Perú. Este es un ejemplo que ahora vemos, el de Giant, de Gigabit European Advanced Network, que está teniendo una transferencia de más de 9.000 terabytes. El nodo más fuerte está en Alemania. Bueno, poco a poco van mejorando su infraestructura. En términos de que, si quisiéramos hablar de un laboratorio de redes avanzadas, es muy, muy, muy caro. Estos dos switch router que estamos viendo son de acceso, no son tan caros, pero ahora tenemos a la izquierda el que acaba de aparecer, por ejemplo, un Cisco de la familia 7200. Este router es de backbone. Entonces, bueno, tenemos uno de ellos en el laboratorio de redes avanzadas, el cual dirijo, el Advanced Networking Laboratory, un laboratorio que dirijo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y precisamente, bueno, también encontramos estos Cisco GCR 10.000 y 12.000 en las principales ISP, los Internet Service Provider, estas compañías que proveen Internet empresarial, o los Juniper. Estos te pueden costar $500,000, $1,000,000, $10 millones, en función de qué tan equipados vienen. Y bueno, entonces es difícil tener este tipo de equipos en los laboratorios, de modo que lo que usamos ya no son tampoco simuladores, lo que usamos son emuladores como GNS3 u otros. Y en este caso vean, por ejemplo, en esta emulación, a la hora de emular la red Giant, la europea, tenemos 43 routers Cisco de backbone. Entonces, a la hora de emular, voy a requerir una gran cantidad de memoria en el equipo de cómputo con el que yo esté emulando, pero también voy a necesitar una alta velocidad, es decir, un procesador potente. Porque también, vean, tengo 41 máquinas virtuales, una más que esté haciendo la gestión y
al menos en el emulador tengo anchos de banda de 1 gigabit por segundo. Y bueno, uso protocolos ya, no solamente OSPF versión 2, sino la versión 3 para IPv6 y SNMP versión 3 con IPv6. Y bien, entonces lo importante está en el hecho de contar con equipos que me permitan hacer esa emulación. En este caso, como egresados en un laboratorio de redes avanzadas, el Advanced Networking Laboratory de mi universidad, hemos trabajado con estos egresados, ingenieros ahora, también la colaboración que tenemos con el profesor William Marshall a la izquierda y nuestros dos egresados de universidades peruanas en este laboratorio. Y bueno, nuestros chicos, algunos de ellos están trabajando en las principales ISP de México y algunos otros han optado por aspectos relacionados con seguridad y también telecomunicaciones. Bien, con esto terminamos. Espero que haya sido de utilidad esta introducción a las redes avanzadas. Yo les dejo este libro, mi libro en tercera edición, Redes de Datos, Contexto y Evolución. Quien quiera puede comprarlo vía Amazon y quien no, lo dejo como una no donación en la página de IEEE Communication Society Latinoamérica. La liga la tenemos a la izquierda, https://la regions.comsoc.org. Ahí pueden descargarlo y bueno, por cualquier cosa, estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.